10 minutos. Si tuviéramos que ponernos al día en estos momentos con todos los datos que disponemos en torno al ébola, pues sería un poco complicado, más que nada por guardar un orden, ¿no? Irán saliendo más cosas, evidentemente, en las próximas horas, en los próximos días, y es algo que estamos muy pendientes, pero sobre todo intentamos, y que nadie le siente mal, ni mucho menos este comentario que voy a hacer, pero intentamos recoger toda la información y siempre recogiéndola con un filtro. Yo creo que nos olvidamos de eso, del filtro como receptores, y como emisores también. Es una noticia, es un tema noticioso que está abarcando desde los propios servicios informativos hasta los debates, hasta los diferentes programas de mayor audiencia, y está en la calle, evidentemente. El otro día una persona me decía pues que en su círculo más inmediato, en Madrid, que es donde vive, pues existe la sensación de que caramba, si alguien estornuda y luego pasas la mano por esa baranda, ¿qué puede pasar? Bueno, pues algo estamos haciendo de tal manera que o estamos desbordados de información o carecemos de la información suficiente, alerta, miedo, en fin, son diferentes pilares. Aquí, a este programa, llega de una manera ordenadísima el trabajo fantástico que hacen quienes sacan a la luz una revista para mí, para nosotros, para este equipo realmente formidable, que es Discovery Salud. Bueno, pues hay un artículo firmado por Jesús García Blanca, que este artículo además se escribió y se publicó mucho antes de que saltara todo lo que tenemos entre manos. Y hemos decidido comentar este artículo con todos ustedes porque refleja y recoge otras cosas que no aparecen en los medios de comunicación masivos. Así que esperemos que entre todos, por lo menos después de la charla con Jesús, tengamos algo más de información. Jesús, muy buenos días. Muy buenos días, Teresa. Buenos estás? Días a los oyentes. ¿Cómo estás? Bien. Hago un alto en mi trabajo. ¿Que trabajas tú? Tela, ¿eh? Tela. Llamarlo trabajo casi es injusto, porque la verdad es que es algo que me interesa tanto, que lo disfruto tanto, que a veces, aun siendo duro, lo doy por bueno. Me da muchas satisfacciones. ¿Sabes que el otro día no, hará cosa, yo es que cuando me refiero al pasado tengo un concepto a veces del tiempo un poco desordenado. Hará cosa de un año recomendé a un médico tu libro, Conspiraciones tóxicas. No. Que no es tuyo, por favor. El de Jara. Un compañero y colega de investigación también, pues Miguel Jara. Miguel Jara. Siempre me confundo. Bueno, pues sí. A Miguel Jara, de Miguel Jara, si nos escucha, que nos suele estar escuchando, recomendé su libro a un médico y la verdad es que le pareció que era interesante. Perdóname, Jesús, el despiste. No, sin problema. Eso es, que queda todo entre amigos. Por supuesto. El artículo de Discovery Salud que firmas, ¿cuándo lo gestaste? El titulado Ébola, otra falsa pandemia. ¿Cuándo lo empezaste a escribir? Pues en agosto. Esto fue un encargo bastante precipitado y rápido por parte del director de la revista ante la movida que se había montado en agosto, ante el brote, entre comillas, de agosto. Realmente está escrito a finales de agosto, creo que principios de septiembre. Efectivamente, no había llegado todavía todo el impacto mediático a España, con lo cual ahora me alegro doblemente, porque si ya era importante disponer de esta información, aún ocurriendo en África o en Estados Unidos con aquel caso que se llevaron, aquellos casos y tal, más importante aún es disponer de la información ahora que tenemos la falsa pandemia aquí, ¿no?, en casa. Desde luego, hay muchísimas personas que están asustadas, están muy pendientes de las diferentes informaciones que nos están llegando. Y yo me gustaría, y además lo he comentado antes de comenzar a hablar contigo en antena, empezar casi al final del artículo, cuando tú nombras a una empresa fundada en el año 1992 con sede en Canadá que se llama Tecmira, una empresa que ha sacado al mercado un medicamento contra el ébola, el denominado
TMK ébola. ¿Cuándo empieza a gestarse todo esto? Bueno, antes de nada quería comentar una cosa que me parece que es importante, Sí. y es que precisamente por empezar con Tecmira, ¿no? Y es que lo mismo que ocurrió con la gripe A en su día, esto es una repetición, es otra pandemia fabricada, igual que la gripe A, igual que otras anteriores, aunque la gripe A se hizo más conocida, ¿no? Hay efectivamente aquí unos intereses económicos de las grandes farmacéuticas, o como en este caso de una pequeña farmacéutica, porque Tecmira no es de los grandes laboratorios, pero curiosamente poco antes de que ocurriera este brote, la gran empresa Monsanto, que todo el mundo creo que conoce ya, había invertido un montón de dinero en esta pequeña empresa que en principio no prometía nada, ¿no? O sea, es para reflexionar, ¿no? Y efectivamente la parte económica de este tipo de montajes de pandemias es interesante, pero no es la única. Fíjate que tú has empezado diciendo que la gente está asustada. Claro, la gente está asustada porque ese es uno de los principales objetivos de la fabricación de pandemias, que es el miedo o incluso el pánico, en determinados casos. Y ese miedo y ese pánico sirve, por un lado, para causar efectos de poder, para controlar a la gente, para mantener dogmas de la medicina, pero también, como segunda instancia, desde mi punto de vista, que vengo analizando estas falsas pandemias desde hace años, como segunda instancia o como casi como subproducto, el beneficio económico. Lo que ocurre es que el beneficio económico es algo como más inmediato para la gente, y tal y como pasó con la gripe A, la gente creo que se quedó con que el montaje de la gripe A se había hecho para ganar dinero en las farmacéuticas. Esto quedó muy claro para la gente y ahora pues lo están viendo muy claro que es una repetición. Sin embargo, este otro aspecto del montaje de pandemias, que son los efectos de poder, quizá porque es algo más abstracto y más difícil de analizar, no quedó tan claro, no quedó al descubierto y por lo tanto ahora vuelve a repetirse y vuelve a actuar. Y actuar con gran éxito en una gran parte de la gente, ¿no? Es que las imágenes que estamos... Claro, el poder de los medios de comunicación es otro punto que tú también recoges en este extenso artículo que publicáis en Discovery Salud. El poder de la imagen, no hay que cerrar los ojos. El ébola está ahí, pero ¿qué respeto, cómo debemos de tratar toda esa información que nos llega? Bueno, el ébola está ahí, es para empezar discutible, porque yo en todo el tiempo que he estado ocupado con este artículo he estado tratando de encontrar los artículos que describan el aislamiento del virus ébola y no los he encontrado. No estoy diciendo que no los haya. Por ejemplo, en el caso del VIH han sido tantos años de investigación que ya estamos con la seguridad casi absoluta, siempre hay un margen de error, de que jamás nadie aisló el VIH. En este caso habrá que ver, habrá que estudiar el asunto, pero en un principio yo los he buscado por los mecanismos por los que ya conozco que se pueden encontrar este tipo de artículos, e incluso vía internet he preguntado a algún biólogo que en un principio me decía que era muy fácil, que están todos ahí, y cuando le pedía la referencia, el enlace para poder verlo, para mi reportaje, para citarlo, pues resulta que no aparecían y ya terminó diciéndome que era muy complicado y que no tenía tiempo. Quiero decir que para empezar yo pongo entre interrogantes si se ha aislado el virus ébola. Pero independientemente de esto, la cuestión aquí es ¿en qué consiste la enfermedad del ébola? La enfermedad del ébola son fiebres hemorrágicas. Está descrito en la página de la Organización Mundial de la Salud. Son fiebres hemorrágicas. ¿Qué pasa? Que esas fiebres digamos que son síntomas absolutamente inespecíficos. La propia OMS reconoce que los primeros síntomas de las fiebres hemorrágicas del ébola se pueden confundir pues con cosas tan habituales en África como el paludismo, la fiebre tifoidea, shigelosis, cólera, en fin, una serie de enfermedades endémicas en África que son indistinguibles de los síntomas de las fiebres hemorrágicas, con lo cual ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos estar seguros de que esa persona tiene el ébola? Oficialmente lo que se hace es hacer un test. Un test que puede ser un test de anticuerpos o puede ser un test genético que le llaman PCR de forma, digamos, se le conoce popularmente como PCR. Sí. Entonces,
Yo dudo que en África haya dinero para hacer esos test. Estamos en un paralelismo absoluto con el tema VIH-Sida. En África se diagnostica el SIDA sin hacer los test a base de síntomas clínicos. Síntomas clínicos que corresponden a enfermedades endémicas en África. Y en este caso estamos en lo mismo. Síntomas clínicos, zona afectada supuestamente por ese brote, pues bueno, son casos de ébola. Eso para empezar. Luego, incluso en el caso en que se hagan los test, tanto los test de anticuerpos como los test genéticos son inespecíficos, porque son los mismos que llevamos analizando desde hace años en el tema del VIH. Son test inespecíficos. Esto quiere decir, dicho en plata, que la persona puede dar positivo al test y eso no significa que esté infectado por ese supuesto virus ébola. Pero además damos un paso más. Entrevisté al biólogo Máximo Sandín para mi artículo y me explicó y me envió la documentación correspondiente de que en el 2010 un equipo de investigación revisó más de 80 virus, entre los que se encuentran los ébola, los Marburg y otros similares, y han llegado a la conclusión de que son virus endógenos. ¿Qué significa virus endógeno? Significa que están integrados en nuestro genoma. Por lo tanto, si están integrados en nuestro genoma, primero, no pueden ser virus mortales porque estaríamos muertos todos, y segundo, es fácil dar positivo cuando se busca con la PCR información genética del virus. Claro, si está integrado en nuestro genoma, es fácil que alguien dé positivo a ese test, sin estar infectado de nada, porque es un virus de origen endógeno. Con lo cual la gente puede preguntar, bueno, pero es que ahí hemos visto que en África se está muriendo gente del ébola. Efectivamente, otra clave de la fabricación de una pandemia es que se basa en muertos reales. Una pandemia, cuando hablamos de fabricar una pandemia, una falsa pandemia, no decimos que no haya muertos reales y enfermos reales. Claro que los hay. Lo que es falso es la explicación que se le da. ¿Por qué? Porque esa explicación favorece, por un lado, los dogmas de la medicina, básicamente que los virus provocan enfermedades, y favorece el negocio, porque no sería negocio tratar con plantas naturales las fiebres hemorrágicas, pero sí es negocio desarrollar un nuevo un nuevo antiviral, como está haciendo Tecmira, o una nueva vacuna, como están haciendo otras empresas, todas ellas con participación del Departamento de Defensa estadounidense. Entonces hay negocio porque se fabrican tratamientos muy caros que hay que pagar, y ya se va pidiendo ayuda internacional para esto, y hay miedo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú tengas fiebres hemorrágicas por una cuestión tóxica, porque vives en una zona donde el agua está contaminada, porque se les manda a estas poblaciones africanas medicamentos caducados, porque se experimenta con ellos nuevos productos farmacéuticos, a que la causa sea un virus que puede contagiar a cualquiera, ¿no? Y entonces nos montan ese atrezo, esa puesta en escena tipo Expediente X, con los trajes aquellos blancos, etcétera, que aterroriza a la gente, ¿no? Desde luego que sí. Has hablado tú de esa técnica PCR, Jesús. En tu artículo también nombras el test ELISA. ¿Esto qué es? Sí, este es el test de anticuerpos que te decía. Bien. Hay varios test de anticuerpos, precisamente el ELISA es el menos específico, que se utiliza también en el tema SIDA. Lo que ocurre es que en el ámbito del SIDA luego el ELISA se comprueba con otro test, que es el Western Blot, un poco más específico, pero igualmente plantea una cantidad enorme de problemas, y más con un virus que, ya digo, que está integrado en nuestras células. Es decir, es un huésped nuestro, vive en simbiosis con nosotros, forma parte de nosotros en el curso de miles de años de evolución. Es absurdo pensar que una parte de nosotros es la que está causando toda esta pandemia, ¿no? Pero es que además al terror, para trasladar ese terror a la gente, no solamente se utilizan estas imágenes que podrían ser algo como casi un truco de cinematográfico. Es que además están las declaraciones de los expertos. Ya hay algún experto del CDC, un tal Thomas Frieden, que dice que esto es un nuevo SIDA y que antes de que acabe el año va a haber 1.400.000 personas infectadas por el ébola. Ten en cuenta que las últimas cifras que yo tengo, que son del día 10 de octubre, vamos por 8.033 casos. Y de esos 3.865 muertes. Hasta 1.400.000 para final de año augura este especialista de los CDC.
y gente de la OMS y gente de los institutos nacionales de salud que van haciendo declaraciones terroríficas, no hay dinero, si esto no se controla va a ser terrible, va a morir un montón de gente, todo lo mismo que se dijo con el tema SIDA y todas las profecías que jamás se cumplieron, ¿no? Uh-huh. Hablando de la gripe A, también hay que hacer un poco de recordatorio. ¿Te acuerdas al principio esas voces disidentes como la de Teresa Forcadas, que en un momento determinado dio muchísimas explicaciones que nadie entendía por qué decía todo eso y luego evidentemente hubo muchísimo que reconocer, ¿no? En este caso actual, ¿no hay también voces que pongan un poco de equilibrio en toda esta historia? Sí, claro, porque precisamente esto no es un problema como tú has dicho al principio, la gente tiene falta de información. No, es algo peor aún que la falta de información. Es manipulación, sí, sí. Es información manipulada, es aún peor, porque esa información manipulada es la que lleva al miedo o incluso al pánico, y es la que permite luego tomar medidas de tipo absolutamente militarizadas. Hay países en los que hay toque de queda, hay países en los que se están creando estados de excepción, que quiere decir suspender derechos civiles. Por ejemplo, en el estado de Connecticut ya se ha hecho y se puede encerrar a alguien que sea sospechoso de estar contagiado, y encerrarlo, se pueden dar órdenes de vacunaciones forzosas. Es decir, hay incluso países como por ejemplo Liberia, donde guardias fronterizos tienen órdenes de tirar a matar en caso de que alguien cruce la frontera. Es decir, medidas absolutamente excepcionales que serían impensables, pero que se justifican, lo mismo que se justificaron con los atentados del 11S, cambiar las leyes, pues se justifica cambiar las leyes y restringir derechos ciudadanos con una campaña de pánico como es la del virus. Es decir, esos son los efectos de poder. De tal manera que herramientas que se utilizaron ya cuando la gripe A, que se crearon cuando la gripe A, ahora se van a poner en práctica. Por ejemplo, se cambió el Reglamento Sanitario Internacional en el 2005 y entró en vigor en el 2007. Este reglamento obliga a los países que entran dentro de la OMS a cambiar sus leyes para obligar a vacunar. De hecho, se aprobó una estrategia mundial de vacunación en el 2006 por la cual se podía obligar a vacunar a determinadas poblaciones. Y ya hay declaraciones en relación con el ébola de expertos diciendo que habrá que vacunar forzosamente a países enteros. En España aprobamos en el 2006 una ley de medicamentos que permitía quitar absolutamente que las compañías farmacéuticas evadieran toda responsabilidad por los problemas que pudieran causar los tratamientos experimentales que iban a autorizar. E incluso se cambió la definición de pandemia de la OMS. Esto quiere decir que la OMS tiene unos criterios para declarar que una determinada enfermedad es una pandemia, y en el 2009, cuando la gripe A, se rebajaron esos criterios de manera que fuese mucho más fácil alertar o dar, declarar una pandemia. Todas estas herramientas que se fueron creando, pues ahora se están utilizando. Y como tú muy bien decías, en aquel momento salieron voces críticas diciendo, oiga, que no, que esto no es así, que no hay ninguna pandemia, que esto hay que interpretarlo de otro modo. Entre ellas, como has mencionado, Teresa Forcades. Sí. Ahora ha vuelto a salir Teresa Forcades, y lo mismo que la atacaron en aquel momento y la denigraron en medios de comunicación que están al servicio de estos poderes, los grandes medios de comunicación, ahora vuelven a hacerlo con Teresa Forcades o con Josep Pamiés, que lo que está diciendo Josep Pamiés es que, señores, que hay plantas que son absolutamente conocidas en África, que se han utilizado tradicionalmente para curar estas fiebres y que podríamos utilizarla ahora, como la Garcinia cola o la moringa oleífera. Son plantas conocidas allí y que no cuestan nada cultivarlas y atender a la gente. O plantas de fuera. Fíjate, un caso absolutamente significativo es el de la artemisia. La artemisia es una planta originaria de China que se utiliza para curar la malaria. Sí. En cuestión de una semana se pueden mejorar los síntomas de forma absolutamente evidente. Bien, pues esta planta resulta que ahora la OMS no la autoriza, no se puede utilizar, hay que cultivarla ilegalmente si la utilizas con fines medicinales. Y cuando escarbas un poquito te enteras de que Novartis, la gran farmacéutica Novartis, sí, ha cogido esa planta, ha sacado su principio activo, ha fabricado un antibiótico que llama Coartem y lo ha patentado.
Entonces resulta que prohibimos que se cultive una planta que lleva miles de años cultivándose y que es efectiva. ¿Quién lo prohíbe? La Organización Mundial de la Salud, al servicio de una farmacéutica para que venda su antibiótico. Es así de claro. Siempre que te hablamos contigo, que lo hacemos en muchas ocasiones fuera de antena, y siempre que te traemos aquí, la verdad es que se nos pone un poco la piel de gallina, francamente. Muchas cosas se están haciendo mal. En esta casa también, esta misma semana se ha hecho en televisión un programa dedicado al ébola, y algunos de los invitados ya reconocían esa precipitación a la hora de lanzar información, muchas veces sin contrastar, la gran chapuza con la que se han hecho muchísimas cosas, y todo esto en nosotros que tenemos una mediana edad, vaya, pero sobre todo en la población igual más anciana, que a veces la sensibilidad está a flor de piel y que se reciben las cosas de una manera mucho más catastróficas. ¿Somos conscientes del daño psicológico que podemos hacer cuando damos una información no contrastada o con esa sensación de asustar por... Yo no creo que nadie asuste por asustar. Me refiero sobre todo a los medios de comunicación, pero en ocasiones la propia precipitación de lo que nos llega nos hace que lo lancemos a través de los micrófonos o a través de las cámaras, y creo que eso es un error completo, desde mi punto de vista, claro. Bueno, yo no culpo a los profesionales que trabajan en los medios, es decir, esto es un problema estructural y los grandes medios están al servicio de quien están. Los profesionales que trabajan ahí pues bastante tienen con ganarse la vida y con procurar hacer su trabajo lo mejor posible, pero claro, están atrapados en un mecanismo. Y aunque ellos quisieran dar informaciones críticas o alternativas, y de eso tenemos experiencia de profesionales que han querido hacerlo y luego les han parado los pies. Es decir, que no es un problema del profesional del periodismo que está ahí en un periódico ganándose la vida, es un problema estructural, y los grandes medios están al servicio de quienes están y difunden la información que difunden. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, escuchar un poco lo que estamos hablando puede poner los pelos de punta, pero creo que es justamente al contrario. Puede poner los pelos de punta porque creemos que el mundo es muy bonito y no nos hacemos conscientes de que hay unas estructuras de poder que están funcionando. Y es importante conocerlas para luchar contra ellas. Pero el mensaje aquí es de tranquilidad, es decir, yo para la realización del reportaje entrevisté, además de al biólogo, entrevisté a Josep Pamiés, he entrevistado a muchas personas, aparte de los que llevo ya entrevistados en todos mis años de trabajo en esto, ¿no? Y entre ellos entrevisté a un médico, Enric Costa, que me explicaba, a ver, estos son fiebres hemorrágicas, son conocidas por la medicina desde la antigüedad, no tienen nada que ver con ningún virus ébola. Es una enfermedad que es endémica en determinados sitios por determinadas condiciones de vida, que pueden ser aguas en mal estado, tóxicos alimentarios, tóxicos farmacológicos, como he explicado antes. En estos países son justo los focos del ébola, están en los países más pobres, y más pobres porque nosotros los países ricos nos hemos encargado de que sean pobres, no porque les haya caído del cielo. Es decir, es una responsabilidad nuestra, pero a otro nivel. Claro, culpar a un virus es muy bonito, pero la ayuda tiene que ir a otro nivel. Pero claro, las estructuras de poder lo impiden. Josep Pamiés me cuenta que él, a través de cooperantes que conoce allí en África, ha ofrecido estas plantas, ha ofrecido el dióxido de cloro, ha ofrecido una serie de remedios absolutamente casi gratuitos, ir allí y tratar a la gente sin importarle el supuesto contagio. Se le ha dicho que no. Y este médico que te digo dice, yo voy allí y con cámaras en directo que me vean todos los días de abrazar y besar a los enfermos, para que vean que realmente no hay tal peligro, es una pandemia fabricada, la gente muere por otros motivos y se podría solucionar si no existieran estos enormes intereses de lo que estamos hablando, ¿no? Las multinacionales por un lado con el tema dinero y todo el complejo de las agencias gubernamentales de salud, las instituciones médicas que quieren mantener estos dogmas de la medicina, los virus son los culpables, tenemos que luchar contra ellos. Un dogma que viene causando una cantidad de sufrimiento impresionante, creando nuevas enfermedades e incluso es responsable de muertes. Ahora mismo, hace poco leí un estudio en el que se decía que en Estados Unidos ya la primera causa de muerte son los tratamientos farmacológicos. Esto sí es alarmante, no un
un virus que lleva integrado miles de años en nuestras células. Recuérdanos el nombre del doctor que has dicho que estaría dispuesto a ir con una cámara y ver lo que está pasando. Sí, el doctor Enric Costa. Pues hace unas pocas horas claro, es que yo vuelvo a lo que decíamos al principio, son tantos los datos y tantas las opiniones, sin embargo, otro doctor nos decía que efectivamente por el roce de la piel, por el sudor de una persona que esté supuestamente contagiada con ébola, también nos podríamos contagiar los demás. Todo eso está también en la calle, Jesús. Entonces es bueno contrastar, es prudente ver hacia dónde camina todo esto e intentar completar toda la información que podamos, ¿no? Para estar, pues no sé si más tranquilos, pero por lo menos para conocer la verdad mucho más de cerca de lo que está pasando, ¿no? Sí, yo desde luego mi única pretensión es que la gente se pare un poco y piense, busque información, investigue. Yo desde luego cuando hablo aquí hablo como es el fruto de muchos años de investigación y de trabajo con estos temas. No es porque ahora haya salido el brote de ébola, es que el brote de ébola se inscribe en una estrategia que viene de muchos años. Ya en los años 40 empezaron las primeras fabricaciones de epidemias de gripe falsas para mantener toda una agencia gubernamental que se dedica a la vigilancia de enfermedades. Mira, te voy a dar un dato que la gente lo va a entender muy bien. Sí. Los CDC, que son los Centros para el Control de las Enfermedades, que se crearon dentro del Ejército de Estados Unidos y que es una de las agencias más poderosas gubernamentales en Estados Unidos, que marca absolutamente toda la estrategia mundial en relación con la enfermedad, no digo con la salud, sino con la enfermedad, definen las enfermedades, los tratamientos, etcétera. Bien, los CDC, cuando se crearon, tenían un presupuesto de $10 millones y 400 empleados. Empezaron a montar epidemias falsas de gripe, de un ataque biológico terrorista. En fin, la lista es larga, está en Internet, se puede investigar, incluyendo la epidemia falsa de SIDA, el montaje del año 81. Bien, actualmente los CDC tienen 150.000 empleados, de 400 a 150.000, y su presupuesto es de $2.400 millones. Toda esa gente está trabajando gracias a esa fabricación de epidemias, y todos esos miles de empleados están infiltrados en todo tipo de asociaciones internacionales, nacionales, instituciones médicas, periódicos, medios de comunicación. Hay un programa que se llama TEFINET, que incluye personas de los CDC incrustados en 43 países, incluyendo el nuestro, por ejemplo, en el Carlos III. Es decir, es todo un entramado internacional que luego actúa en conjunto con la OMS, con la UNICEF, con el Banco Mundial, con fundaciones como Bill Gates o Rockefeller y con los laboratorios farmacéuticos, que tienen su interés económico del que se aprovechan, porque todas estas ideas y todos estos dogmas dan mucho dinero. Dinero, volvemos a esa palabra, ¿eh? Siempre es el que manda, el dinero. ¿Cómo crees que va a acabar todo esto? Bueno, la gripe A afortunadamente se logró neutralizar el montaje, sí. Y en este caso yo espero que funcione nuevamente esa alerta que es Internet, que llega a muchísima gente, que se extienda la información. Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena a través de la revista y lo seguimos haciendo por todos los medios que podemos. Y esperemos que esto ocurra como la gripe A y se vea evidente que ha sido un montaje y tengan que dar marcha atrás. El país tuvo que rectificar a través de la defensora del lector las cosas que había publicado sobre Teresa Forcade. En este caso ya hay una campaña para exigirle igualmente que rectifique, porque el trato que le dio tanto a Teresa Forcade como a Josep Pamiés fue denigrante en un artículo de hace un par de días. Sí. Entonces todo esto hay que luchar para conseguirlo, ¿no? No nos podemos quedar cruzados de brazos, porque si nos quedamos cruzados de brazos pues nos lo montan y no hay nada que hacer. Entonces, sí. ¿Cómo va a terminar? Para algunos va a terminar mal. Evidentemente va a haber gente que va a pagar incluso con su vida. Ya han muerto 2 personas aquí en España y el destino de esta mujer ahora enferma, pues lo veo bastante mal mientras esté atrapada donde está. Yo, fíjate, estaba escuchándote ahora y
y yo no sé qué capacidad, tenemos una capacidad de olvido tremenda, porque si un hombre como el de Teresa Forcade en un momento determinado estuvo vinculado a una mujer con inteligencia, con recursos, con saber estar y todo lo que hizo, si tú ya tienes en mente esa sensación de justicia y respeto en torno a una persona, lo ideal es mantenerlo. Mucho se va a equivocar para darle una información errónea en estos momentos. Te quiero decir que lo interesante sería escucharla y tenerla en cuenta, ¿no? Claro, pero eso si viviéramos en el mejor de los mundos posibles. Estas personas deberían de estar, pues, no sé, en pedestales, pero es justo al contrario. Estas personas ponen en evidencia todos estos entramados de poder y por lo tanto son enemigos para el poder y por lo tanto utilizan las tácticas y las armas que tienen para descalificarlos, desprestigiarlos, etcétera, ¿no? Ya, pero insisto, Jesús García Blanca, es el bucle. Al principio yo recuerdo, estaba ahí Teresa, ¿no? Teresa Forcade, e intentamos después los medios, bueno, por todos los puntos de vista, entrevistarla, que estuviese, que explicase, y aquello era, bueno, maravilloso luego tenerla y escucharla. Y ahora estamos otra vez tirando por la borda ese potencial que es tener en cuenta una opinión como la suya. Bueno, me alegro de que haya salido en esta conversación contigo. Un estupendo reportaje con muchísimos datos. Algunos nos ha dado tiempo a explicar en este ratito de radio, otros con nombre, apellido y más explicaciones están en este artículo de la revista Discovery Salud, con tu firma, Jesús García Blanca, y además sé que la revista va a seguir profundizando en este tema también, a ver qué es lo que va ocurriendo y sobre todo, pues, la verdad, que triunfe la verdad, que es lo único que queremos, ¿no? Bueno, decía, creo que Thomas Jefferson, que la verdad se defiende sola, que la mentira es la que necesita el apoyo de los poderes establecidos, ¿no? Y efectivamente yo confío en que será así, pero bueno, en vez de dejarla sola, vamos a echarle una manita. Los que podamos, vamos a echarle una manita a la verdad, a ver si logramos que se extienda. Desde luego yo he puesto mi granito de arena, como digo, con ese artículo. Ahí hay una serie de enlaces en los que yo animo a la gente a entrar, investigar, y en la próxima revista los compañeros van a sacar nuevas informaciones, por ejemplo, las terapias alternativas que puede haber para curar de modo natural y de modo no agresivo todos estos síntomas que se adjudican falsamente a un virus. Entre tú y yo, ¿cuántas puertas te han cerrado? ¿Se han quedado nombres sin poder meter en este artículo? Personas que te podían haber también dado información, pero que en un momento determinado, por causas las que sean, te han dicho que no. No, yo, la verdad, cuando investigo llevo muchos años en esto y normalmente a la gente que acudo me atiende muy bien y me da toda la información desinteresadamente y gracias a ellos pues vamos haciendo toda esta labor. Hombre, también es que sé a quién no debo preguntar, es decir, que está claro, ¿no? Está muy bien. Jesús García Blanca, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta Gracias a mañana de vosotros domingo. porque creo que es un servicio fundamental el dar toda esta información alternativa que muchas veces pues se esconde en los grandes medios y que afortunadamente pues hay medios que bueno se atreven a sacarlo y creo que estáis haciendo una labor realmente meritoria e importante para la gente, más ahora que se nos ha metido en nuestra tierra todo este problema, ¿no? Ya lo creo que sí. Bueno, que vaya muy bien tu labor, que sigas investigando y que podamos compartir en la medida en que haya tiempo, ojalá que sí, este trabajo magnífico. Jesús, un buen día, ¿eh?